estás haciendo en mí. El libro de los Hechos, capítulo 6, en el verso 2, quiero que usted lea conmigo la siempre y eterna palabra de Dios. Hechos, capítulo 6, verso 2, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los discípulos, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Señor, tú me has dado esta palabra y yo quiero que tú me uses para yo entregarla de la mejor manera. Con el Espíritu Santo, dame las palabras adecuadas, que cuando yo abra mi boca sea dado a conocer el misterio de tu palabra, el evangelio, la salvación, la bendición para tus hijos. Reprendo al diablo y toda potestad, y todo pensamiento humanista, carnal, que no te alaba, que no te glorifica. Que la intención del Espíritu sea la que prevalezca y permanezca. Úsame para tu gloria. Tengo muchas ideas, pero ordena mis ideas y dame la gracia para predicar. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tu presencia y mi alma desea. Dice la Biblia que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Aquí hay algo muy lindo, porque no dice cómo creciera la multitud de la gente que llegaba a la iglesia. Decía que crecía el número de discípulos. La primera iglesia no solamente crecía en número, sino que crecía en discípulos. O sea, la gente que llegaba a las iglesias se hacía discípulos. Un aprendiz, alguien que quiere aprender, alguien que quiere saber más de Dios. Entonces no solo crecían en número, sino que crecía número de discípulos. Y qué lindo cuando una iglesia crece con gente comprometida, con gente madura. Cuando una iglesia crece con gente que ama la enseñanza, que ama la palabra. Porque a veces crecemos como la espuma, pero luego desaparece la espuma y el crecimiento es simplemente, valga la redundancia, espuma, solamente espuma. Pero aquí había una iglesia que crecía en número de los discípulos, pero no estaba exenta del gran pecado de la murmuración, porque al aumentar el número de los discípulos, algo sucedió. Hubo una murmuración de parte de los griegos. Ahora, ¿quiénes eran los griegos? Los griegos eran judíos, helenistas, que de alguna manera habían conocido a Cristo. Ellos estaban bastante influenciados por la cultura griega. Entonces, el Señor también los llamó a judíos, como dice, y a griegos. Por eso dice: no hay judío ni griego. Porque había gente que aunque era judía, pero estaba con los griegos en aquel tiempo, y se les llama los helenistas. Entonces, cuando la Biblia dice griego como judíos, significa que eran judíos pero helenistas, y que ellos se dieron cuenta de que al crecer tanto la iglesia, ellos fueron descuidados. Son descuidados en la repartición diaria de los alimentos para las viudas, porque la iglesia primitiva tenía un fondo común. La iglesia primitiva manejaba mucho más dinero que nuestras iglesias en este tiempo. Cuando nosotros pensamos en la iglesia de Pedro, la iglesia de Juan, que era una sola iglesia, la iglesia de los primeros apóstoles, pensamos en una iglesia pobre. No era una iglesia pobre. Al contrario, una iglesia prosperada, una iglesia rica. No estoy haciendo una apología para defender la doctrina de la prosperidad, no. Pero siendo bien objetivo, era una iglesia que tenía muchos recursos,
porque el amor de la gente era muy grande. Dice que era tanto el amor que tenían por la obra del Señor que se desprendían de sus bienes. Ninguno decía ser suyo propio lo que tenía, incluso vendían sus propiedades y ponían el dinero a los pies de los apóstoles, o sea, para que los apóstoles lo administraran y le repartieran a la gente de la iglesia que tenía necesidad. Imagínense qué grado de amor tenía esa gente. Traían el dinero, lo ponían a los pies de los apóstoles para que ellos lo administraran y ellos lo repartían. Así que no había ningún necesitado, así dice la Biblia, no había ningún necesitado en aquel tiempo, cuando la iglesia comenzó, porque ellos ponían por obra literalmente lo que Jesús había enseñado: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Entonces la iglesia era una iglesia que tenía la capacidad de ayudar a los más necesitados y había una repartición diaria de alimentos. Pero como empezó a crecer la iglesia, el número de los discípulos, entonces se empezó a descuidar las viudas, en este caso de los griegos. Entonces los hermanos griegos, hubo una murmuración, empezaron a murmurar. Esa palabra murmurar en el griego es gorguso, que significa un murmullo, y que lamentablemente la murmuración destruye. Cuando el cristiano le da lugar a la murmuración, esa murmuración va a destruir mi vida espiritual, puede destruir mi familia, y por qué no puede destruir una iglesia. Por eso es que Pablo advierte que no murmuréis, como murmuraron muchos y quedaron tendidos en el camino. Y aquí estaba sucediendo algo. Ellos empezaron a murmurar y comenzaron a aumentar esas murmuraciones, porque las murmuraciones son secretas y van aumentando hasta que son oídas. Es un murmullo que casi no se entiende, pero luego son oídas. Tarde o temprano la murmuración se escucha, se oye. Pero ¿qué hacen los judíos helenistas? ¿Ah? ¿Qué hacen los judíos helenistas? Empiezan a murmurar. Pero me encanta lo que hacen los discípulos. Lo primero que hacen es convocar a la multitud, pero no a cualquier multitud. Convocaron a la multitud de los discípulos. Fíjese, algo así como una reunión de miembros. Si alguien no era discípulo, no fue convocado, no fue llamado a la reunión. Porque hay cosas que son internas y que se solucionan con los miembros de la iglesia. Y aquí está el detalle, porque dice que convocaron a la multitud de los discípulos. O sea, si usted no es discípulo, es oyente, no puede estar en esta reunión porque vamos a arreglar un problema. Ahora, ellos dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Siempre le había preguntado al Señor: ¿qué significa esto? No es justo. Lo entiendo claramente, así literal. No es justo que me dedique a servir mesas y que dejemos, ¿cierto?, la palabra de Dios para servir a las mesas. Y esto es lo que me dio el Señor, que yo quiero entregar esta mañana. Ellos dicen: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. ¿Qué trabajo? De servir a las mesas. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, lo que está diciendo ahí, ¿cierto?, uno de los apóstoles, es que
que iban a nombrar a 7 diáconos o servidores para que le sirvieran a las mesas, ¿cierto? A la gente, a las viudas, para que se preocuparan de eso, pero ellos se iban a preocupar de 2 cosas, la oración y el ministerio de la palabra. ¿Qué significa? ¿Por qué dice aquí, el verso 4 dice, persistiremos? No dice en la palabra, dice en el ministerio de la palabra. No dice solamente en la palabra, dice en el ministerio de la palabra. ¿Por qué? Porque acá hay algo muy importante. Lo que dice Pedro, o el que está dirigiendo esta reunión, no es justo que nosotros dejemos de servirles a ustedes la palabra para servirles en las mesas. Algunos me están entendiendo, otros no, pero ya se lo voy a explicar más claro. Yo soy pastor. Mi labor como pastor, la misma palabra pastor lo dice, es dar pastos a las ovejas. De ahí viene la palabra pastor, un apacentador, uno que da pasto, uno que da comida. Entonces, si yo soy pastor y descuido mi relación con Dios en la oración, en la palabra, entonces se produce un desequilibrio. Empiezo a hacer un trabajo. Por ejemplo, acá se hizo una galería tremenda para unas 150 personas. Yo vine a estar con los hermanos desde temprano y a veces nos quedábamos hasta tarde en la noche. No es mucho lo que yo trabajo. Algo hago, pero no como los maestros, porque no soy maestro. Pero el solo hecho de que yo esté aquí, a los hermanos les agrada. Y se sienten motivados. Y más de alguno, no todos, pero más de alguno, viene porque viene el pastor, porque trabajan al ojo. Pero, ¿cuál es el fin de esto? Entonces yo vengo, me junto temprano con los hermanos, empezamos a trabajar, yo oro antes de venirme, pero ya no tengo el tiempo de oración que es habitual, y de reflexión y de lectura de la palabra. Entonces cuando me toca predicar, como yo me entregué al trabajo material, dije, no, pues si Dios sabe que también es importante que yo esté ahí, el líder tiene que ser el hombre que está ahí, pero descuido la otra parte. Oro menos, leo menos. Cuando ya llego cansado en la noche, ya quiero leer, ya no me da sueño. Quiero orar y me quedo dormido. Entonces, pienso, digo, bueno, lógicamente yo estoy ayudando a los hermanos y es para la obra del Señor. Pero ahí se produce una injusticia. Ahora, ¿qué pasaba en el tiempo de los apóstoles? Los apóstoles estaban ahí. Oye, Pedro, hay que comprar la comida. Andrés, ¿por qué no te preocupas de esto? Busquemos un carro, un burro, alguien que... Felipe todavía no estaba ahí, pero los apóstoles. Estaban los apóstoles. Mateo, todo eso. Entonces, ¿qué estaban haciendo? ¿Estaban repartiendo comida? Dicen, bueno, estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero le tocaba predicar a Pedro y Pedro decía, no he estudiado mucho. Pero Pedro tenía una agenda y tenía como 100 mensajes. Estoy actualizándolo. Total, los hermanos ni se acuerdan lo que prediqué. Y sacaba un mensaje de la brelata. Pedro no tenía el mismo tiempo para orar. Y en un momento dice, no es justo, no estamos haciendo bien, no puedo estar... Está bien que sea el pastor y que los hermanos quieran verme en toda, visitando a las viudas, llevándole comida a las viudas, pero estoy descuidando lo más importante que es la palabra. Estoy descuidando lo más importante que es la palabra. No es justo. Se produce un desequilibrio. Le estoy llevando un plato de comida a las viudas, le estoy llevando
un platito de legumbre, de lenteja, un pollito, ¿cierto? Una cazuela, unas ricas pantrucas, pero no le estoy llevando el pan de la vida. No le estoy llevando una palabra fresca. No le estoy dando una palabra que realmente ellos necesitan. No es justo que yo les entregue visita, que les entregue comida material, que les entregue amistad. Pero por el otro lado, cuando quiero predicar, no tengo que predicar porque no he estado con el Señor en una intimidad más profunda. Y ese es el problema que tienen muchos pastores y que tenemos. No quiero hablar en tercera persona, que tenemos. Que a veces nos apasionamos por algo, pero descuidamos otra cosa. Que hay que defender los derechos de la iglesia. Que hay que ir al Congreso. Que hay que ver la labor social. Pero ¿dónde está la otra parte? La oración y la palabra. Es el gran peligro de tener un don, porque cuando alguien tiene el don, se confía. Ni oré, ni busqué a Dios, pero fue una bomba en el púlpito. Y la gente se confía, cree que va a ser siempre así. Y Pablo dice, no descuides el don que hay en ti. No puedes descuidarlo, tú tienes que capacitarte, tú tienes que estudiar, tú tienes que leer la Biblia, tú tienes que estar en intimidad con Dios. No puedes confiarte del libro, ese libro que te gustó y que sacaste un lindo mensaje. No, tú tienes que estar en la rodilla con el Señor. Cuando otros duermen, tú tienes que estar de pies. Entonces no es justo que dejemos la oración, no es justo que dejemos la palabra para ponernos a servir a las mesas. Pastores, no es justo eso. Las ovejas se están muriendo de hambre y necesitan escuchar una palabra fresca. Es que yo soy pastor y soy tan buen pastor que me gusta ponerme a la puerta porque no se me cae la jineta. Si yo puedo ponerme a la puerta, ¿y para qué tienes hermano? A ellos hay que enseñarles a ser buenos porteros. Es que a mí me gusta, yo soy pastor, pero me gusta a mí, cuando hacemos las comidas los domingos para vender el plato único, a mí me gusta ir a la feria, comprar las papas, voy al terminal pesquero, compro el pescado frito, me gusta que los hermanos me vean, que yo trabajo, que no soy ningún flojo. Y mi esposa la tengo metida en la cocina todo el día y cansada la viejita, porque si los hermanos no ven a la viejita en la cocina, la critican. ¿Y dónde está la pastora? Y al último está la oración y la palabra. Y cuando se sube al púlpito ese pastor, por misericordia Dios lo usa. Pero no es justo que descuidemos la oración, que dejemos la palabra para ponernos a servir a las mesas. No es justo. Primero la palabra. Te van a criticar. Igual. No estoy diciendo que el pastor no pueda visitar a una familia. Yo no estoy diciendo eso. Ayer visité un matrimonio y fue de mucha bendición para mi esposa y para mí visitarlos a ellos, y yo sé que para ellos fue de mucha bendición. Conocer su historia. Orar por ellos. No estoy diciendo que no se pueda hacer. Pero también tenemos que delegar a otros el trabajo para que tengamos buena calidad de pastores. Un pastor debería estar al 100% en la obra. No debería trabajar en lo secular. Ahora, entiendo que es necesario, la congregación es pequeña, la gente no entiende esa parte, o a veces el orgullo del pastor o la falta de fe del pastor, porque hay dos cosas: el orgullo de decir, yo voy a sostener esta iglesia, yo voy a comprar mis propias sillas, yo voy a comprar mi propio equipo, ese orgullo necio que lleva el ser humano. O a veces la falta de fe es que si dejo el trabajo, ¿de dónde voy a tener si somos pobres aquí en la iglesia? No. El pastor debería
dedicarse al 100% a la obra. Si ya tiene una entrada que puede vivir, a lo mejor no con grandes lujos, dedícase a servir a Dios. Por eso muchas iglesias no crecen, están estancadas. Porque los pastores están sirviendo a las mesas cuando deberían estar en la oración. Me encanta esta palabra, dice, y persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esa palabra del ministerio de la palabra significa, nosotros vamos a seguir sirviendo la palabra. Así como sirven el platito de poroto, nosotros vamos a persistir sirviendo la palabra. Ahora, ¿por qué te digo esto, hermano? A mí me ha pasado. A veces nos abocamos tanto a algo material de la iglesia y cuando llega el momento de predicar, por misericordia Dios nos da una palabra. Por misericordia. Pero no es lo mismo que cuando te subes al púlpito y tienes el pan de la vida y las ovejas que están hambrientas comen de ese pan de la vida y son saciadas. Son saciadas. Porque, escúchame bien, el ministerio de la palabra significa servir la palabra, dar de comida a la palabra, servir. Nosotros persistiremos en servir la palabra, porque una palabra puede salvar una vida. Una palabra puede salvar una vida. Y bendito Dios, cuando hay una palabra de ciencia. Este domingo en la mañana tuve la oportunidad de predicar y cuando estaba predicando sentí que alguien en la semana pensó en quitarse la vida. Imagínate. Y Dios me daba una palabra porque hay mucha gente que a veces llega el momento en que nos sentimos tan acorralados que queremos tirar todo por la borda. Todo. Quiero olvidarme de todo, no quiero nada. Y en ese momento lo hablo, lo digo. Te los veo a todos felices, pero tú que intentaste quitarte la vida y pensaste esta semana en quitarte la vida porque te viste acorralado, el Señor te dice que te fortalece. Cuando yo digo esa palabra, una persona de la congregación es quebrantada. Una persona de la congregación es quebrantada y llora y se van todas sus angustias y depresiones. Luego yo me entero y el Señor me dice, no hay nada más valioso que la palabra. Yo le puedo decir, hermanito, ahí tiene 20,000, 50,000, una linda ofrenda, 100,000, no sé, para lo que usted necesite, hermanito. Le voy a pegar una llamadita para animarlo porque usted necesita que el pastor lo llame constantemente. Está bien, pero una palabra vale más que el dinero, que el abrazo del pastor. Una palabra vale más. Entonces, ¿por qué no es justo? No es justo. ¿Por qué no es justo? Escúchame bien lo que te digo. No es justo porque si un pastor sube al púlpito cansado con un mensaje que lo sacó del año 90 cuando lo predicó, porque no estudió, porque no oró, no le va a dar comida a esa congregación. Se van a morir esas ovejas, se van a morir. No importa si el pastor no estudió en el instituto bíblico, no es elocuente, no tiene mucha educación, pero estuvo con el Señor en la mañana. Y quiero terminar con esto. Esto es un poco extenso, pero me lo dio el Señor y por eso es que hice el paréntesis del tema de la familia. Dice la Biblia entonces que le agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmena, a Nicolás, que era un prosélito de Antioquía, y le impusieron las manos los apóstoles. Pero mire lo que dice el verso 7, y crecía la palabra del Señor
Y mira Moisés, escucha esto. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. O sea, que cuando yo tengo tiempo para entregar una palabra que Dios me dio a mí, crece la palabra y crece la iglesia. No hay iglesias que crezcan si no crece la palabra. Por eso que Dios nos ayude a nosotros los pastores. Tiene que crecer la palabra para que crezca la iglesia. Y para que crezca la palabra, vamos a tener que dejar el sueño, ver menos televisión y dedicarnos más a estar con el Señor. Es difícil que crezca la iglesia si no crece la palabra. Y las iglesias que van a crecer en este tiempo va a ser iglesias donde esos pastores buscan al Señor y buscan la palabra para entregarla a esas ovejas que están hambrientas. No es justo. No es justo. A lo mejor usted es un pastor y dice, no, es que yo soy buen carpintero, a mí me gusta trabajar, está bien, trabaje. Pero no te vayas al extremo. Primero la palabra. Pueden decir muchas cosas de un pastor, pero cuando ese pastor tiene la palabra, la oveja va a valorar. Y va a decir, como me decía un amigo, ambos éramos jóvenes, él era mi presidente de jóvenes, un poquito mayor que yo, y cuando predicaba mi pastor el domingo decía el hombre, porque hablaba así, decía el hombre, porque a veces los pastores somos medio despistados, distraídos, ¿cierto? O no somos como quieren los hermanos que sean. El hombre pueden decir muchas cosas, pero el hombre tiene la palabra, me decía, que yo necesito. Y si encontraste la palabra, no te mováis. Es como Pedro. Jesús se puso medio duro de repente y Pedro le dijo, ¿y qué te pasó, Señor? Se van a ir todos. Y él dijo, váyanse ustedes también. Y Pedro dice, ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Hermanos, alguien dirá, yo no soy pastor. Esta es la palabra para ti, que no eres pastor. No seas injusto. ¿Cuánto tiempo ocupas viendo televisión, internet, viendo un partido, buscando cositas que te gustan, haciendo cosas para ti, yendo al mall? ¿Y cuánto tiempo le dedicas tú a la lectura de la palabra y a la oración? Eres injusto. Oras casi nada, lees casi nada, y no es justo que dejes la oración y la palabra por hacer otras cosas. Porque esta palabra también es para ti. Esto es lo que Dios me dio. Como diría un profeta pentecostal, esto entrega el Padre, esto entrega el Hijo y esto entrega el Espíritu Santo. ¿Cuánta gente que hoy me está mirando y me está viendo puede decir, no descuidaré la oración y la palabra? No importa si usted es un hermanito que nunca predicó en el púlpito. ¿Cuántos me pueden escribir en el Facebook? No descuidaré la oración y la palabra. Y pastores, van a crecer las iglesias cuando dejemos de darle ese salmón en lata que abrimos, ese atún enlatado, que es más fácil. Esa comida instantánea, y empecemos a ir a las plantas del Señor a buscar un pan fresco. Claro que cuesta más, porque hay que levantarse. ¿Cuántos me escriben? No descuidaré la oración y la palabra. No importa si no es pastor, dígalo, escríbalo. ¿Por qué lo hago escribir? Porque así interactúo con los que me están viendo. No descuidaré la oración y la palabra. No la voy a descuidar. Hay mucha gente que viene a la iglesia mal, pero escucha la palabra y se va renovada. Ya no me quiero matar. Ya no me quiero divorciar.
Ah, ya no me quiero morir. Ya no me quiero ir de la iglesia. Ya no me voy a cambiar de iglesia. Ya descubrí por la palabra que tengo un propósito. ¿A quién iremos? Dios bendiga. Hay mucha gente que me está diciendo. Albina Garay dice, con la ayuda de Dios no descuidaré la oración y la palabra. La pastora Carmen Matus dice, no descuidaré la oración y la palabra. Hay mucha gente escribiéndome, no descuidaré la oración y la palabra. Pero no solo lo escriba, mañana temprano. Aunque no seas de orar tanto porque te cuesta, pero ora. No descuidaré la oración y la palabra. No solo ores cuando te toca predicar y leas la Biblia cuando te toca predicar, en las dorquitas, en los jóvenes o en la iglesia. No. Tiene que ser un estilo de vida. No descuidaré la oración y la palabra. Mire, ahí me están escribiendo mucho. Y otros piensan y dicen, ¿para qué le escribo? Si ya entendí la palabra, si Dios conoce mi corazón. Escríbeme porque así también, ¿cierto? Interactúas con el predicador. Aleluya. Gracias, Señor. Esto es lo que tenía que entregar hoy. Pero que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, para que la iglesia crezca en número, en sabiduría y en gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Chao, chao. Me despido. Nos vemos en el culto. Dios te bendiga, Moisés. Bendiciones.